que estamos viendo aquí es una colisión. Es decir, es un choque entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. ¿Qué es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el beneficio que podemos llevarnos en esta ocasión de este pasaje? La enseñanza es que Dios es soberano. La enseñanza, como lo dijimos la última vez en el título de nuestro estudio anterior, que el hombre se propone, pero es Dios quien dispone. Y el beneficio de esto para nosotros como cristianos es Bienvenidos amigos a nuestro estudio de los jueves. Les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Así es que vamos a seguir con nuestro estudio. En esta ocasión vamos a retomar nuestro estudio del libro de Esther y vamos a continuar en el capítulo número 6. Así es que tenemos un estudio muy interesante en esta ocasión. Tenemos un estudio muy importante, muy interesante. Así es que quédense con nosotros. Y si es la primera vez que ven nuestro canal, nos gustaría invitarles a que se suscriban. De esa manera pueden recibir alertas cuando estamos al aire y pueden recibir alertas cuando subimos videos nuevos también. Así es que gracias por quedarse con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, vamos a volver al capítulo número 6 y vamos a retomar nuestro estudio bíblico, nuestro análisis teológico del libro de Esther en el versículo número 6. Haciendo un recuento rápidamente, ¿qué es lo que está sucediendo en este libro? Recordamos que el villano de este libro, el villano de esta historia, Amán, es un hombre muy poderoso. Él es el segundo al mando en el reino del rey Asuero. Recordamos que este es el reino de los medos y los persas. Los medos y los persas es aquel reino que destituyó al reino de Babilonia, ¿verdad? Los medos y los persas ahora en este momento en la historia son la potencia mundial y este rey Asuero es el rey de este imperio. Y Amán es el segundo al mando. Y como hemos visto en nuestros estudios anteriores, y vamos a dejar al final de este video, al final de este estudio, vamos a dejar un enlace, un link para que puedan ver los videos anteriores. Como hemos visto, Amán es un hombre muy arrogante, es un hombre intrigoso, lleno de intriga y cizaña, y es un hombre que odia a los judíos. Y dijimos que la razón por la cual él odia a los judíos es porque Amán es descendiente de los agageos. Amán es descendiente de los agageos. Y los agageos son los descendientes de los amalecitas, quienes eran enemigos
del pueblo de Israel. Vemos allá en el primer libro de Samuel que Dios le da una orden explícita por medio del profeta Samuel al rey Saúl para que destruya a los amalecitas, pero Saúl falla a obedecer al Señor y deja vivo al rey Ageo, quien es el antepasado de este hombre Amán, quien es enemigo de los judíos. Así es que Amán es un hombre muy poderoso, un hombre lleno de orgullo. Y hemos visto en la historia de este libro, en el desenvolvimiento de la historia, hemos visto cómo este hombre ha intrigado en contra de los judíos y de hecho ha convencido al rey de dar un decreto en contra de los judíos, y se ha fijado una fecha en la cual se va a destruir al pueblo de los judíos en todo el reino del rey Asuero. Ahora hemos visto en la trama de nuestra historia diferentes personajes, hemos visto diferentes sucesos, hemos visto cómo Dios está obrando por medio de su providencia. Hemos dicho, citando a aquel autor y filósofo inglés C.S. Lewis, quien dijo que la providencia de Dios, las casualidades para nosotros, es la manera en que Dios se mantiene en el anonimato. Como hemos dicho anteriormente en este libro, Dios es el Dios que está detrás de las escenas, es el Dios que está obrando detrás de las escenas, más sin embargo, Dios está obrando. Quiero dejar bien claro, quiero que entendamos esto es absolutamente importante para nosotros entender. Hay muchas personas que se acercan a este libro y lo quieren usar como si fuese quizá un libro que nos va a dar alguna clave para descifrar el favor de Dios. Lo que queremos decir con esto es, la idea, la intención del autor de este libro no es darnos una serie de preceptos que debemos de seguir si queremos granjear o ganarnos el favor de Dios. Es decir, vamos a ser como Mardoqueo, como la reina Esther, y por ende vamos a poder lograr llegar a ese nivel de posición o poder descubrir la llave que nos va a dar el secreto de las bendiciones o el triunfo. No es esta la intención del autor. Esta no es una receta o no es simplemente un grupo de preceptos que Dios nos está dando y que si lo seguimos al pie de la letra nos va a ir bien en la vida. No es esta la intención del autor, no es esto lo que el autor quiere darnos a entender, lo que el autor quiere transmitirnos a nosotros. Esta no es la intención del autor. Es importante que nosotros entendamos como cristianos, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, cuál es la intención del autor. La intención del autor aquí es simple, pero es profunda. Es mostrarnos que Dios es absolutamente soberano en todos los aspectos de las vidas de sus criaturas y que Dios es absolutamente soberano sobre todos los asuntos del hombre. Que Dios está en absoluto control de todo lo que sucede en este universo, que Dios es absolutamente soberano y que Dios obra de tal manera que muchas veces no nos damos cuenta que Dios está obrando, porque Dios obra en muchas veces y de muchas maneras por medio de cosas y sucesos que simplemente desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista humano, a nosotros nos parecen ser cosas que suceden simplemente al azar.
Entonces el punto que el autor del libro de Esther quiere darnos es dejarnos ver que Dios es soberano y que Dios hace con el hombre lo que a él le place. Ese es el punto, ese es el gran mensaje que el libro de Esther nos entrega. Y hemos visto en la trama del libro, hemos visto cómo Dios obra por medio de las cosas buenas y las cosas malas que el hombre hace. Hemos visto cómo Dios interviene, no solamente interviene, pero hemos visto cómo Dios en su divina providencia trae a cabo su propósito. Mas sin embargo, hay una doctrina muy importante que tenemos que entender como cristianos. Y tiene un nombre, obviamente, y se los voy a dar porque me interesa ayudarles a que crezcan en su entendimiento de la palabra de Dios. La doctrina es la doctrina de la concordancia. Y esto se refiere al hecho de que Dios interactúa con las decisiones que el hombre toma. Y el hombre toma las decisiones libremente porque Dios le ha dado al hombre la habilidad de escoger, la habilidad de pensar. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Lo que esto quiere decir es que Dios le ha dado Dios ha compartido ciertos atributos de él con el hombre. Por ejemplo, Dios ha hecho al hombre un individuo, un ser moral. Dios le ha dado al hombre una conciencia. Dios le ha dado al hombre la capacidad de pensar, de tener un juicio moral, de tener moralidad. Y todas estas cosas nos vienen de Dios, son atributos que Dios nos ha transmitido a nosotros. Aunque hay atributos de Dios que Él no transmite al hombre, pero hay ciertos atributos que sí lo hace. Por ejemplo, el ser un ser moral es un atributo que Dios nos ha transmitido, porque Dios es un ser moral. Entonces vemos que Dios le ha dado al hombre lo que se conoce como el libre albedrío. Lamentablemente el concepto de libre albedrío que muchos tenemos no es el concepto bíblico, porque a veces se nos olvida que sí es cierto que el hombre tiene un libre albedrío, la capacidad de escoger, pero a la vez tenemos que reconocer que el hombre no es libre, que el hombre es esclavo de su naturaleza. Y el libre albedrío del hombre siempre sigue a su naturaleza, es decir, el hombre siempre va a hacer lo que a él le gusta hacer, lo que a él le agrada más. Aun cuando somos forzados a tomar decisiones que quizás en otras circunstancias no fuésemos a tomar o no tomásemos. Aun cuando somos obligados, estamos haciendo lo que queremos, porque en ese momento que nos obligan a hacer algo, escogemos hacer aquello que tal vez nos es desagradable, pero lo escogemos porque sabemos que la consecuencia de no hacerlo va a ser aún más desagradable para nosotros, ¿verdad? Entonces esto es importante de entender, porque tenemos que entender que el hombre entonces escoge hacer lo que a él le gusta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le gusta hacer al hombre? ¿Verdad? Y la naturaleza del hombre es pecaminosa, y es por eso que el hombre escoge el pecado libremente. Más sin embargo, aún, y esto es lo que es absolutamente maravilloso de entender, porque esto nos da paz y también nos da seguridad, es lo siguiente: que aún en las decisiones pecaminosas, en las decisiones malas que el hombre toma, Dios las usa para traer a cabo su propósito. Esta es la gran verdad que el apóstol Pablo nos postula en su carta a los romanos, cuando dice que Dios obra todas las cosas para nuestro bien, para el bien de aquellos quien le aman a Dios, aquellos que han sido llamados acorde a su propósito.
Así es que esto es importante, porque cuando Pablo dice eso, que Dios obra todas las cosas para nuestro bien, y está hablando de cristianos, obviamente, no quiere decir que simplemente Dios está reaccionando a las decisiones de sus criaturas, pero quiere decir que Dios ha ordenado. Es una gran diferencia, porque reaccionar es reaccionar, quiere decir reaccionar a un hecho que quizás no lo habíamos previsto, o a reaccionar a una circunstancia que está fuera de nuestro control. Lo que tenemos que entender es que no hay ningún momento en la historia de toda la creación en el cual Dios no está en absoluto control de la situación. Es importante entonces que tengamos un concepto bíblico de quién es Dios. Y en este libro hemos visto cómo Dios ha movido sus piezas, cómo el rey Asuero, este rey quien era un hombre vacilante, a la vez egocéntrico, quien era un hombre obviamente que no conocía a Dios, quien manda a deponer, es decir, remueve a la reina simplemente por un capricho, a la reina Vasti. Era un hombre dado a la borrachera, era un hombre dado al vino, al alcohol y a todas estas cosas. Y vemos cómo Dios usa todas estas cosas que son malas y no aprueba para poner a la reina Esther en la posición adecuada para ayudar a su pueblo. Así es que en la antesala de nuestro pasaje para esta ocasión, vemos cómo la reina Esther decidió identificarse con su pueblo. Lo vimos esto en los estudios anteriores. Y la reina ahora ha intercedido y ha pedido al rey audiencia, y el rey le ha concedido la audiencia. La reina pide al rey que asista con Amán a un banquete que ella prepara, y vemos cómo la reina es una mujer astuta y prudente, y el rey atiende este banquete con la reina y lo hace junto con Amán, porque la reina invita a Amán de igual manera a atender este banquete que ella ha preparado para el rey. Vimos eso en el capítulo número 5. Vimos como el rey le promete a la reina que hasta la mitad del reino se le dará. Y vimos cómo Dios pone favor para Esther delante de los ojos del rey. Y vimos cómo la reina le pide que le dé un receso, pospone la petición y le pide que regrese a otro banquete que ella va a preparar para el rey. Y entonces ella dejará conocer su petición al rey. Y la petición que ella va a pedir obviamente es que el rey no destruya a su pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces venimos a este pasaje en el capítulo número 6, versículo número 6. Y hemos visto cómo Amán hasta este punto no tiene ni idea que la reina es judía, que es hebrea, y no tiene ni idea de lo que se está preparando para él. Ahorita este hombre está en la cúspide del éxito. Es el hombre segundo al mando. Aparte del rey, es el hombre más poderoso en todo el imperio. Entonces, hemos visto cómo este hombre está en una posición muy elevada. Y desde el punto de vista del hombre, Amán no tiene ningún tipo de preocupación, ni tampoco se imagina los sucesos que van a tomar en cuenta. Desde el punto de vista del hombre, este hombre está en una posición segura. Está en una posición segura. Este hombre tiene una posición muy segura y muy cómoda. Entonces,
vemos que este hombre Amán odia también a los judíos y odia especialmente a Mardoqueo, quien es el padre adoptivo y primo de la reina Esther. Y se ha propuesto matarle, se ha propuesto, ha construido Amán una horca para colgar a Mardoqueo. Y vimos en nuestro episodio anterior cómo Amán no puede ni dormir esa noche, esperando que se haga de mañana, para ir a ver al rey y pedir al rey que le otorgue la vida de Mardoqueo, para que de esa manera él pueda colgarle en la horca que tiene a sus trabajadores trabajando en ella toda la noche. Y vimos la última vez cómo Dios está obrando en esto, porque Dios también tiene un propósito. Y es precisamente en esta noche en que Amán está apresurado y pone a sus trabajadores a hacer esta horca para colgar a Mardoqueo al día siguiente. Y es precisamente en esta noche. Y tenemos que entender que estos eventos están tomando lugar en el intervalo, en el entremedio de los dos banquetes que la reina Esther ha ofrecido al rey. ¿Cuáles banquetes Amán está invitado? Ya tomó lugar el primero, ahora falta el segundo. Así es que todos estos eventos están tomando lugar entre medio de estos dos banquetes, y Amán quiere, la única mosca en la sopa, por decirlo así, es esta persona de Mardoqueo. Así es que Amán está buscando la destrucción de Mardoqueo para que así su felicidad esté completa la próxima vez que él vaya al banquete con el rey y la reina. Así es que este es la antesala, estos son los antecedentes de nuestro pasaje, este es el contexto de nuestro pasaje. Vimos cómo Dios, es precisamente esta noche en la cual Amán se ha propuesto ir al rey y pedirle por la vida de pedirle que le deje matar a Mardoqueo en la horca. Precisamente esa noche Dios le da insomnio al rey. Le da insomnio al rey y el rey no puede dormir. Y el rey pide que se le lean las crónicas del reino. Y precisamente vimos que se le lee al rey ese pasaje de todas las cosas que se le pudieron haber dado al rey para entretenerlo si él no quería dormir, o ponerlo a dormir, ¿verdad? Este rey tenía todo a su disposición. Y no solamente eso, de todos los pasajes de las crónicas del reino que se le pudiesen haber leído al rey, se le lee precisamente ese pasaje en el cual se describe cómo Mardoqueo había intervenido en un complot por los eunucos del rey, en un complot en el cual se había planeado asesinar al rey. Así es que Mardoqueo le había salvado la vida al rey. Y notamos que en el momento cuando él hizo eso, no se le reconoció nada ni se le dio ningún tipo de recompensa. Más sin embargo, da la casualidad, ¿verdad? Hablando humanamente, que precisamente en este momento en el cual la vida de Mardoqueo está en peligro, y notamos la última vez, nos dimos cuenta, destacamos el hecho que Mardoqueo no se da ni cuenta que esa noche su vida está en peligro, y que la mañana siguiente Amán va a ir al rey a pedirle al rey que le permita colgarle en la horca. Mardoqueo está sin idea de este gran peligro que él está corriendo. Más sin embargo, dijimos que hay un Dios que está en control de todas las cosas, como nos indica la palabra de Dios, que aquel que nos guarda, aquel que nos resguarda, no se cansa ni caerá dormido. Así es que es precisamente en esta noche que Dios trae a la memoria del rey este incidente en el cual Mardoqueo intervino para salvarle la vida al rey. Así es que el rey pregunta: ¿qué se ha hecho con este varón? Y se le responde al rey: no se ha hecho nada.
Así es que aquí encontramos al rey. El rey también está entonces esperando hacer algo por Mardoqueo al amanecer. De igual manera, Amán está esperando hacer algo en contra de Mardoqueo al amanecer. De igual manera. Y hemos visto entonces cómo Dios obra por medio de su providencia. Así es que con esta antesala llegamos a nuestro pasaje y vemos que se nos dice, en el versículo 6 del capítulo 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué será el hombre cuya honra desea el rey? Y dijimos la última vez que incluso hasta la manera en que el rey pone la pregunta delante de Amán es providencial. Vemos a Dios obrando en todos los detalles. Vemos a Dios obrando en todas las circunstancias. Porque incluso la manera en la que el rey plantea la pregunta. Destaquemos que el rey no le dice a Amán qué se le debe de hacer a Mardoqueo. Porque si le hubiese dicho de esa manera, Mardoqueo le hubiese dicho, bueno, qué bueno rey que traes a Mardoqueo a cuenta, qué bueno que lo mencionas porque tengo un plan para él. Y el plan de Amán era ponerlo en la horca. Pero no es así. Vemos la manera incluso en la que el rey plantea la pregunta. Deja la situación de tal manera que no le da oportunidad a Amán, sin el rey saber, de hablar en contra de Mardoqueo. Es simplemente fascinante cómo Dios obra. Es simplemente fascinante cómo Dios obra y cómo Dios mueve todas las cosas. Así es que con esto venimos a este pasaje y vemos cómo la pregunta se le es planteada y el rey pregunta, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Y se nos dice, y dijo Amán en su corazón, es decir, Amán escucha estas palabras que el rey está diciendo y el rey le está preguntando a Amán qué se debe de hacer con el hombre que el rey desea honrar. Y Amán inmediatamente reacciona a esto y se nos indica en el texto y dice, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Verdad? Esta es la reflexión de Amán. Amán escucha la pregunta del rey y se imagina inmediatamente que no puede haber nadie más en el reino a quien el rey quiera honrar más que él. Y esto nos indica obviamente un nivel tan grande de arrogancia y egocentrismo, pero a la vez nos indica la posición favorable de Amán. Lo que queremos decir, el punto que queremos hacer es este. Humanamente hablando, Amán tenía todo a su favor. Todo a su favor. Y humanamente hablando, Amán tenía todas las cosas disponibles para quitarle la vida a Mardoqueo. Pero lo que estamos viendo aquí es una colisión. Es decir, es un choque entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. ¿Qué es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el beneficio que podemos llevarnos en esta ocasión de este pasaje? La enseñanza es que Dios es soberano. La enseñanza, como lo dijimos la última vez en el título de nuestro estudio anterior, que el hombre se propone, pero es Dios quien dispone.
Y el beneficio de esto para nosotros como cristianos es que entonces podemos descansar en las soberanas manos de nuestro Dios. Y vaya, hablamos de esto la última vez, bueno, no la última vez, pero recordándonos del, por ejemplo, el año anterior, del año pasado, cuando estuvimos pasando por momentos difíciles y de incertidumbre, hablando humanamente, durante la pandemia del COVID-19 o COVID-19. Y hablamos acerca del hecho de que el entender de que si Dios quiere llevarnos, si Dios quiere terminar nuestras vidas, realmente Dios no necesita de un virus para hacer eso. Y una de las lecciones que obtuvimos acerca de nuestro estudio de los atributos de Dios, por ejemplo, cuando lo hicimos el año pasado, es entender que vamos a estar en esta tierra hasta cuando Dios quiera, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y esto nos debe de dar paz, nos debe de dar seguridad y calma cuando enfrentamos las adversidades de esta vida, porque esto nos deja saber que nuestra vida está completamente en las manos de Dios, que no nos vamos a salir del alcance de Dios. En la soberanía de Dios no existen accidentes, es lo que quiero decir, hermanos. No es como que Dios simplemente está esperando a ver qué suceda o hace lo mejor que puede con lo que le ha tocado. Eso es ver a Dios por medio de un lente humano. Eso es traer a Dios a limitar a Dios, imponiendo sobre la persona de Dios un concepto errado de quién es Dios. No estamos hablando de Dios Todopoderoso, estamos hablando del Todopoderoso, de aquel que todo lo puede, de aquel que no tiene limitaciones alguna, de aquel que tiene todo a su disposición, no le falta nada. Por ejemplo, la palabra de Dios nos indica en el profeta Isaías 14:24, nos dice, el mismo Señor nos dice que como Él lo ha pensado, así ha de ser. Y que no hay nadie que pueda truncar, que pueda frustrar su propósito. Esas son las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. Dice, como lo he pensado, así ha de ser, así ha de venir a cabo. Entonces la lección que entendemos es de que aquí vemos la voluntad del hombre chocando con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿quién va a ganar? La respuesta es obvia. Por ejemplo, vemos en el libro de Génesis, cuando José, el menor de Jacob, el hermano mayor de Benjamín, ¿verdad? Los dos hijos de Raquel, José es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y vemos que al final de la vida de Jacob, los hermanos de José vienen después de que Jacob ha muerto. Y vienen porque tienen temor que José, quien ahora es el segundo al mando en Egipto, y de hecho es el que está a cargo de todo, porque el faraón le dio esa posición
a José, obviamente Dios lo colocó en esas circunstancias, en esa situación. Así que José ahora es el hombre más poderoso en Egipto, aparte del faraón. Y ellos temerosos de que como ahora Jacob está muerto, José vaya a cobrar venganza sobre ellos. Así es que ellos vienen y le piden a Josué que recuerde a su siervo Jacob, el padre de ellos, y le recuerdan de las palabras de Jacob, y le dicen, tu siervo Jacob pidió que, estoy parafraseando obviamente, pero pidió que nos respetaras la vida, que no cobraras venganza. Y lo más interesante son las palabras de José a ellos. Porque José les dice, ustedes lo hicieron, ustedes lo intentaron, es decir, ustedes lo hicieron para mal. ¿A qué se refiere? Bueno, al hecho que lo odiaron y lo vendieron a Egipto como esclavo, ¿verdad? Entonces lo que José está reconociendo es el hecho de que ellos obraron libremente y le odiaban libremente y hicieron lo que quisieron libremente. Más sin embargo, José dice, pero Dios lo hizo para bien. Y pongan atención a las palabras que José dice. Porque lo que José está diciendo no es simplemente, bueno, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo arregló para bien. No es lo que José está diciendo. Al contrario. José está reconociendo que sí, ellos hicieron mal. Y que fue totalmente la decisión de ellos hacer este mal. Que nadie les obligó a hacerlo. Mas sin embargo, lo que José está diciendo es que Dios estaba obrando por medio de la maldad de ellos. Sí, hermano. Y quizás para nosotros eso nos parezca difícil de entender, y realmente lo es. Pero el punto que la palabra de Dios hace es que Dios puede usar el mal de una criatura sin Dios pecar, porque Dios no peca, Dios es santo, Dios es sin pecado y sin mancha. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios es capaz de usar la maldad del hombre para su propósito. ¿Y en qué me beneficia saber eso a mí como cristiano? Bueno, me beneficia porque esto me indica, me enseña que no importa lo que suceda en mi vida, yo puedo confiar en Dios. Y que por muy mala mi situación o por muy malas mis circunstancias, puedo confiar en Él. Puedo tener la seguridad que el Dios a quien sirvo no está frustrado, es decir, no está queriendo simplemente ayudarme, pero no encuentra la manera ni los medios para ayudarme. Pero al contrario, que si Él está permitiendo algo malo en mi vida, algo difícil, tengo la seguridad que Él lo está usando, aunque en el momento no lo sienta y no lo entienda, que esa misma circunstancia tan difícil, tan dolorosa muchas veces, es el medio que Él usa para mi bien, aunque yo no lo pueda entender en ese momento. Muchos de nosotros podemos testificar de esto. Así es que, volviendo a nuestro pasaje, podemos ver aquí entonces Amán va con toda la intención de destruir a Mardoqueo, pero Dios va con toda la intención de elevar a Mardoqueo. Vamos a ver lo que sigue. Y dice
el versículo número 7, ¿verdad? Respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, dice, traigan el vestido real de que el rey se viste, el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, ¿verdad? Amán dice, bueno, si el rey me quiere elevar más todavía, me quiere honrar más, entonces él pide lo mejor, mas no sabiendo que no era para él. Destacamos la vez pasada cómo el orgullo y la arrogancia, el egocentrismo de Amán es la razón de su caída. Nos dice la misma escritura que antes de la caída va el orgullo, que Dios opone al erguido, al orgulloso, pero le da gracia al que es humilde. El apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en su carta a los Romanos, allá en el capítulo número 13, versículo número 3, nos exhorta, nos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, os digo a cada uno de vosotros, que no penséis más alto de sí mismos que lo que se debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Son palabras realmente muy beneficiosas y muy profundas. El apóstol Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros. Es importante entender lo que Pablo está diciendo. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Es decir, lo que Pablo está diciendo en Romanos 13:3 es que si no fuese por la gracia de Dios, él no hubiese podido entender lo que está diciendo. Que lo que él está transmitiendo a los creyentes es por la gracia de Dios y no porque él sea el más sabio de los sabios o mejor que otros o más inteligente. Y lo que dice, escúcheme, dice, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí mismos. Esta es una gran pieza de información. Es un gran consejo, es un gran mandato del apóstol. Lo que el apóstol nos está diciendo es una gran pieza, es un gran trozo de sabiduría. Lo que el apóstol nos está diciendo es que no debemos de elevarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que precisamente Amán está haciendo. Pero dice que no debemos de pensar, es decir, no debemos de considerarnos más que otros, especialmente en el cuerpo de Cristo. Y la última vez hablamos acerca de los peligros de los medios sociales. Vamos a dejar un enlace al último programa que hicimos donde hablamos acerca de los peligros de los medios sociales y cómo estudios demuestran que los medios sociales son adictivos y promueven el orgullo en el individuo. Así es que vemos que Amán le responde al rey que al varón cuya honra desea el rey se le traiga el vestido que el rey ha vestido, el vestido real del rey, el caballo del rey en el cual el rey cabalga y la corona real que está puesta en la cabeza del rey. Aquí vemos algo súper interesante, porque Amán entiende este concepto tan interesante
de tener una intimidad con el rey, una cercanía con el rey. Y Amán, en su imaginación, en su cabeza, no se puede imaginar algo más que lo identifique más con el rey que su propia corona. Así es que dice en el versículo 9: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Verdad? Si es que Amán está preparando, en su mente está preparando su propio, ¿cómo se dice? Su propia procesión, su propio desfile, su propia celebración. Y en verdad no había nadie más prominente que Amán en el reino del rey Asuero. Solo el rey era más grande que Amán. Así que, humanamente hablando, Amán tenía toda razón de pensar que no habría nadie más a quien el rey quisiera honrar de tal manera. Pero había alguien más a quien el rey de reyes quería elevar. Tenemos que entender que sus designios, como lo dijimos anteriormente, el rey de reyes los cumple. Y es por eso que debemos concentrarnos no en complacer al hombre, pero sino que complacer a aquel que sostiene incluso el mismo aliento del hombre. Este rey Asuero, por muy poderoso que él haya sido, no había dejado de ser un hombre. Y es Dios quien le da su aliento y su vida. Como dice el apóstol Pablo, en él tenemos nuestro ser y vivimos. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, cuando él proclama el evangelio en el Areópago a los ateneos. Porque es en él, dice Pablo, en quien tenemos nuestro ser y vivimos. Así es que este rey, por muy elevado que sea, es un hombre quien recibe su aliento, quien Dios sostiene para que pueda vivir. Esto nos demuestra la necedad que es y significa poner nuestras esperanzas en el hombre. Así es que vemos en el versículo 10, se nos dice, Esther 6:10, se nos dice: entonces el rey dijo a Amán, ¿verdad? Date prisa. ¿Verdad? Que podemos imaginarnos el rostro de Amán, la emoción de Amán. ¿Verdad? Le dice el rey: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho. ¿Verdad? Y hasta este momento podemos imaginarnos a Amán sacando el pecho erguido, ¿verdad? Y le dice el rey: y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Podemos imaginar la reacción de Amán. ¿Qué? ¿Mardoqueo? Amán había llegado a ver al rey Asuero con el propósito de destruir a Mardoqueo. Mas sin embargo, Dios tenía un propósito diferente. Y dice el versículo 11: y Amán tomó el vestido y el caballo
y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán había ido a buscar al rey para matar a Mardoqueo. ¿Y qué termina haciendo? Paseando a Mardoqueo por toda la ciudad, honrando a Mardoqueo. Qué Dios más maravilloso el que servimos. Dios que hace su voluntad sobre todas las cosas. Dios que es eterno, omnipotente. Eso es lo que quiere decir la palabra omni, quiere decir todo. Viene del lenguaje latín. Potente viene de la palabra potenza, quiere decir poder. El Todopoderoso. Y ese es el Rey al que servimos. Ahora, hermanos, no quiero que me malentiendan, porque lo que no estamos diciendo es que esto es lo que va a suceder con nosotros, si simplemente tenemos fe. Porque no sabemos qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros en esta tierra, pero sí tenemos la certeza de lo que tiene planeado para nosotros en su reino. Tenemos que entender que la Biblia también nos enseña que en esta tierra vamos a tener sufrimiento y adversidad, que es por medio de mucha tribulación que debemos entrar al reino de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo número 14 del libro de los Hechos. Entonces, como dijimos anteriormente, este pasaje y este libro no es la intención de enseñarnos que simplemente porque somos hijos de Dios, porque hemos sido unidos a Él por medio de Cristo, nuestro Salvador, las bases de la fe en Él, en su obra redentora. Esto no quiere decir que vamos a ser libres del sufrimiento en esta tierra. Al contrario. Entonces tenemos que entender eso. Pero podemos tomar con toda seguridad y con todo derecho este principio. ¿Cuál es? No importa lo que suceda, como dice el apóstol Pablo. Nadie, dice el apóstol Pablo, si Dios es para nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dice Pablo, porque en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Leamos el contexto de este pasaje en Romanos 8, dice Pablo. Ni el hambre, ni la desnudez, ni la profundidad, ni la altura, dice Pablo, ni ángeles, ni arcángeles, ni nada en esta creación, dice Pablo, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Más, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Así es que podemos confiar en nuestro Dios. Así que vemos en el versículo número 12, dice: después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio de prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Ahora dice en el versículo 13, contó luego Amán a Zeresh, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y escuche bien lo que dice. Y entonces le dijeron sus sabios, los mismos que, como vimos anteriormente en el otro pasaje anterior, en el otro capítulo anterior, cuando se le echa el pur, es decir, la suerte a Amán, y se le dice a Amán la suerte para todos los meses del año. Y concluimos que lo que se le dijo fue que le iba a ir bien, y por eso Amán entra muy emocionado y sigue con sus planes. Pero ahora escuchen lo que se le dice. Entonces le dijeron sus sabios, estos mismos que le dijeron que todo le iba a ir bien, ahora le dice, y su mujer incluida, le dicen, sí, le dice, de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él.
palabras que resultan proféticas. En el versículo 14 se nos dice: aún estaban ellos hablando con él, es decir, con Amán, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y el autor del libro nos da el detalle que aun cuando ellos estaban, es decir, no habían terminado de decirle estas cosas a Amán, cuando llegan a buscar los eunucos a Amán para que vaya al banquete que la reina ha preparado. Y sabemos, si leemos el libro, lo que va a acontecer en este banquete. Así es que Amán ha empezado a caer. Ha empezado a caer. Este hombre lleno de arrogancia y orgullo ha empezado a caer. Porque Dios le da misericordia al que Él quiere. Como le dice Moisés: tendré misericordia en quien yo quiera tener misericordia. ¿Verdad? Así es que tenemos que entender y formarnos siempre un concepto de Dios que es bíblico. Tenemos que buscar formar y cultivar en nosotros un concepto de Dios que sea bíblico, no acorde a nuestras imaginaciones o nuestras preferencias, pero acorde al testimonio de la palabra de Dios, la Biblia. Así es, hermanos, que vamos a parar aquí en esta noche. Y si les pareció este programa de beneficio y de edificación, les pedimos que se suscriban y nos dejen like. De esa manera nos ayudan a promover la sana doctrina. Así que, si el Señor lo permite, nos veremos la próxima vez y volveremos a nuestro estudio, libro de Esther, y vamos a ver qué es lo que va a suceder con Amán la próxima vez que nos encontremos en nuestro estudio bíblico de los jueves. Les doy gracias, hermanos, por sus preguntas también la semana pasada, el viernes. Y primeramente, Señor, vamos a tomar otra sesión de preguntas y respuestas muy pronto. Vamos a tratar de hacerlo quizá una vez por mes. Así es que si tienen más preguntas, prepárenlas y déjennoslas saber. Pueden dejarla en la área de comentarios, pueden dejar las preguntas en la área de comentario, o nos las pueden hacer al aire cuando estemos al aire. Así es que nos estaremos viendo primeramente el Señor en la próxima ocasión, hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga.